En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El panorama al que nos enfrentamos, el mundo, la humanidad, como comunidad global, es sin duda complejo y además está en un estado de profundo cambio, de mutación constante. La idea de una globalización homogénea, unificada y siempre en constante avance, como la concebimos en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, parece que ha llegado a un punto de inflexión. El Real Instituto Elcano nos habla de esto en su informe Globalización en transición, de la interdependencia a la rivalidad geopolítica. Un texto en el que se subraya esa idea, un retroceso en la presencia global agregada de los países y un cambio en la naturaleza de esta globalización, en el que, nos guste o no, los elementos más duros están ganando terreno. ¿Se ha acabado la globalización? Sería la primera pregunta obvia. La respuesta no es rotunda, no es sí o no. Es, eso sí, lo que es rotundo es se está transformando, está mutando. ¿Hacia qué? Hacia un modelo fracturado, menos homogéneo. Las cadenas de suministro, los flujos de capital, las transferencias tecnológicas, que son fundamentales ahora mismo, tanto en el ámbito económico como en el militar. La movilidad de personas están en marcha, pero lo hacen bajo unas lógicas que no obedecen a las de la globalización que conocíamos hasta ahora. Están más impulsadas por la seguridad nacional y por la competencia geopolítica que por la eficiencia pura de intercambios, que por argumentos económicos. Hay países que tienen riquezas en bienes estratégicos, que tienen resiliencias ante shocks extremos y que han impulsado para garantizar su seguridad y su tranquilidad, su prosperidad, un proceso de friendshoring, ya lo sabemos, o de reshoring, cercanías geográficas, cercanías de intereses para focalizar ahí tus relaciones, más allá de lo que se refiere a la optimización de las relaciones por costos o por flujos óptimos. Esto significa, por otro lado, otra pregunta que surge es, ¿se ha acabado el soft power? Que sin duda fue uno de los conceptos fundamentales que desde la caída de la Unión Soviética y con el comienzo de la hegemonía única estadounidense, esa unipolaridad que hemos vivido durante 3 décadas y algo, ha sido quizá, por lo menos para Occidente, la baza fundamental, porque teníamos por un lado el gendarme del mundo haciendo y deshaciendo en el ámbito del poder duro y por otro elementos como es la Unión Europea que tiraban de autoritas, tiraban de relaciones diplomáticas, comerciales y de capacidad de velar por los derechos, esa baza fundamental de un soft power que ahora no podemos decir que ha desaparecido ni que vaya a hacerlo, pero sí podemos decir con total contundencia se ve desafiado en un entorno donde la confrontación y la desconfianza son crecientes. El soft power sigue, por tanto, existiendo, pero su impacto es cada vez más selectivo, es menos universal, no es el que está condicionando ni está dirimiendo los equilibrios geopolíticos sobre los que se rige el mundo. Y eso tiene que ser claro y tiene que darse cuenta Bruselas, un club como el de los 27 que ha hecho del soft power su seña de identidad, tiene que ser consciente y no verse sorprendido por la necesidad de ahora afrontar la realidad con una combinación compleja de fuerza económica y militar como elementos protagonistas y en menor medida como fuerza blanda, soft power, poder blando, como elementos para configurar el mix equilibrado de relaciones internacionales por parte de cualquier bloque que se precie. La presencia militar aumenta, los elementos más duros del proceso de globalización se van recuperando, la seguridad y la defensa ocupan un lugar central en la agenda internacional. Se impulsa el gasto militar, se impulsa la competencia estratégica y, como digo, no solo lo militar, lo defensivo, los ejércitos, también ámbitos como la fuerza económica, que es ahora mismo un pilar fundamental. El dominio en sectores tecnológicos clave, no hay más que ver todas las herramientas que está poniendo a disposición de su superioridad tecnológica Estados Unidos, incluso prohibiendo a terceros países que utilicen no solo sus patentes, sino las copias que hayan surgido de sus patentes. Me arrogo el derecho
a sancionar y a bloquear la actividad de un tercer país que haya usado la tecnología copiada de la mía. Es decir, Estados Unidos no domina las manufacturas, derivó y delegó ese papel en un país como China, pero mantiene liderazgo en otros indicadores económicos y su capacidad de imponer sanciones, de resistir presiones externas, de intentar seguir en cabeza de lo que va a marcar la pequeña diferencia entre unas naciones y otras, se convierte en un terreno abonado a la lucha. La fuerza económica, sin embargo, ¿cómo la respaldo? ¿A qué se ve supeditada? Al poder militar. Tres grandes espacios tenemos en la globalización fracturada. Lo sabemos, Estados Unidos, Unión Europea y China, es evidente, más allá del conflicto que hay con Rusia. Cada uno tiene su lógica propia y el resto se articulan de una manera mucho más heterogénea. Estados Unidos con liderazgo militar en varios indicadores económicos, que ha renunciado con el America First al soft power, pero que sigue queriendo ser quien maneja los hilos del concierto internacional. China, como líder en manufacturas, con una apuesta clara por el poder económico y tecnológico. Luego quizá quiera traducir ese dominio en influencia geopolítica. En principio dicen que no, pero habría que ver cómo lo hace a partir de la influencia económica. Y en tercer lugar, y lo que nos interesa por cercanía, la Unión Europea, líder en servicios, en inversión y en la mayoría de los indicadores de las dimensiones blandas del poder. El reto para Bruselas, capitalizar en poder su elevada presencia en todos los ámbitos. Adolece, y lo decimos una y otra vez y no nos cansamos, de poder duro, un poder duro que esté a la altura de sus ambiciones, de sus responsabilidades globales, que si no va a ser capaz de tener una acción exterior cohesiva, contundente, y todo siendo claro de que la globalización no ha desaparecido, se está transformando, tenemos una interdependencia global en la que marcan la rivalidad geopolítica, la geografía, los bloques de poder. El titular sería: el soft power no ha muerto, pero su influencia es menor y está en tercer lugar, en el cajón, en el podium. Están por delante tanto la fuerza económica como la fuerza dura, la fuerza militar. Vamos ya a hacer un alto en el camino, a la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con toda la información más relevante que ha llegado a nuestra redacción. El ámbito geopolítico la elabora en forma de titulares Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Israel, que continúa su ofensiva en la Franja de Gaza. El ejército israelí continúa bombardeando la franja mientras el gobierno de Netanyahu y Hamas prosiguen los contactos para encontrar un acuerdo auspiciado por Estados Unidos que detenga el conflicto. Volodymyr Zelensky visita mañana Berlín, se va a reunir con el canciller alemán. Esta visita alimenta las esperanzas del presidente ucraniano de conseguir misiles de largo alcance Taurus germanos, sobre todo después del que el canciller alemán haya confirmado que no pone restricciones a Kiev para atacar con armas occidentales objetivos militares en territorio ruso, al igual que ya habían anunciado en su momento Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Comienza hoy en Portugal el escrutinio de los votos en el extranjero. Lo hacen con los ojos puestos en los 4 escaños que adjudican y que podrían romper el empate en diputados entre el Partido Socialista, segundo partido más votado, y la fuerza de extrema derecha Chega, e incluso provocar el sorpaso de Chega y convertirlos en líderes de la oposición. La Unión Europea aplaza la votación sobre la oficialidad del catalán. También del euskera y del gallego se aplaza la votación tras las dudas expresadas por varios países como Finlandia. Cuyo ministro aseguraba a la entrada de la reunión que hoy no era el día para votar porque el tema, decía, aún no estaba maduro. El gobierno asegura que trabajará hasta el último momento para alcanzar la unanimidad que necesita entre sus socios europeos. Carlos III lee en el Senado canadiense su discurso del trono. Con él, el monarca británico inaugura la nueva legislatura del Parlamento y establece la agenda del gobierno del primer ministro canadiense Mark Carney. Es la tercera vez en la historia que el monarca británico, que es también el de Canadá, realiza esta función. Entra en vigor la revocación de la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela. Una medida de la administración Trump que representa un duro golpe económico para el país sudamericano, ya que la compañía estadounidense había contribuido de forma clave a la reactivación de su producción petrolera tras las sanciones impuestas por Washington durante el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021. Con las bases de la información más relevante de la jornada ya puestas, procedemos a ampliarla, Blanca. Israel intenta zafarse de la presión internacional y amenaza ahora con anexionarse partes de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen el Estado palestino. Esta amenaza tiene raíces políticas, ideológicas y de seguridad. Las repasamos con Paloma Arnaldos. La idea de anexionarse partes de Cisjordania está en el debate político israelí. Partidos de derecha y extrema derecha consideran a Cisjordania como parte del territorio histórico del pueblo judío. Desde esta visión defienden, por tanto, que Israel tiene el derecho y casi el deber de establecer soberanía sobre estas tierras. Pero más allá de esa visión histórica, Israel asegura que mantener el control militar sobre partes clave de Cisjordania es fundamental para su seguridad y alega que una retirada total permitirá la entrada de grupos hostiles, como ya ocurrió tras la salida de Gaza en el año 2005. En Cisjordania viven además 400.000 colonos israelíes y la anexión, por tanto, sería una manera de consolidar su presencia. La anexión de Cisjordania es considerada, sin embargo, como ilegal bajo el derecho internacional y podría tener consecuencias diplomáticas graves y dificultar una solución negociada al conflicto. Rubén Gil. Actualmente Israel controla militarmente grandes zonas de Cisjordania, donde ha construido asentamientos, carreteras exclusivas y tiene presencia militar constante, aunque legalmente no ha declarado esa tierra como parte oficial del Estado de Israel. En el plano internacional, Cisjordania sigue siendo considerada territorio ocupado. Si Israel finalmente declarara oficialmente que parte de Cisjordania pasa a formar parte del Estado de Israel, como ya hizo con Jerusalén Este o los Altos del Golán, cambiarían las leyes y la administración del área anexionada se consideraría una violación del derecho internacional y provocaría fuertes reacciones internacionales que podrían hacer imposible la conocida como solución de los dos estados. Además, a nivel práctico tendría importantes aplicaciones. Para los palestinos supondría la pérdida de territorio para un futuro Estado palestino. La anexión de Cisjordania, especialmente del Valle del Jordán, fragmentaría aún más el territorio disponible para un posible Estado palestino. La anexión podría provocar además protestas masivas y tendría un grave impacto económico y humanitario. Podría suponer el aislamiento diplomático de Israel.
¿Y cuál es la posición de los aliados de Israel? ¿Están a favor o en contra de esta posible anexión? Gemma González. Lo cierto es que entre 2017 y 2021 la administración Trump se mostró favorable a los intereses del gobierno israelí. En su plan de paz permitió a Tel Aviv anexar alrededor del 30% de Cisjordania, incluyendo asentamientos y el Valle del Jordán, aunque pedía que se hiciera como parte de un proceso de negociación. La propuesta fue rechazada por los palestinos. Más adelante, la administración Biden se opuso a la anexión unilateral y el entonces presidente estadounidense reafirmó el compromiso de Estados Unidos de la solución de los dos estados y presionó para que no se dieran pasos unilaterales. En cuanto a la Unión Europea, es uno de los principales defensores de la solución de los dos estados y considera cualquier anexión como una violación del derecho internacional. Ha amenazado además con sanciones o consecuencias diplomáticas si Israel lleva a cabo una anexión unilateral. Esta es la postura, como vemos, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Desde el mundo árabe apoyan la causa palestina y rechazan cualquier forma de anexión. Países como Jordania, que comparte frontera con Cisjordania, advierten de que una anexión podría poner en riesgo su tratado de paz con Israel. Sin embargo, otros países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Marruecos han normalizado relaciones con Israel, lo cual ha generado divisiones dentro del mundo árabe sobre cómo abordar el tema. Naciones Unidas, por su parte, considera Cisjordania como un territorio ocupado y reitera que toda anexión sería ilegal. Y en una rueda de prensa en Finlandia, nos centramos ya en el tema de Ucrania. Friedrich Merz ha declarado que Ucrania tiene derecho a atacar directamente a territorio ruso más allá de las zonas invadidas por Moscú. Supone la ruptura con las restricciones que Olaf Scholz había impuesto hasta ese momento a los movimientos militares de Ucrania sobre Rusia por temor a una escalada. Pablo Llanone. Cambio de postura que ya se veía venir y que se ha expresado de manera clara justo un día antes de que Zelensky viaje a Berlín para abordar cuestiones como las negociaciones del alto el fuego, la imposición de sanciones a Moscú y ahora también, por lo visto, este nuevo cambio del enfoque en la guerra. Ha sido en una conferencia junto a su homólogo finlandés, Petteri Orpo, aliado estratégico de la OTAN, que Friedrich Merz ha asegurado que Ucrania tiene derecho a utilizar las armas que recibe más allá de sus propias fronteras contra objetivos militares en territorio ruso. En su opinión, esto es necesario porque quien solo repele un ataque en su propio territorio no puede defenderse suficientemente. Solo aquellos que pueden atacar bases militares que también estén ubicadas en el territorio del atacante, dice Merz, pueden defenderse. Hasta el momento, la única vez que Ucrania ha atacado territorio ruso ha sido con los misiles ATACMS que Biden le entregó antes de dejar la Casa Blanca. El retorno a este enfoque bélico después de 6 meses sucede al mismo tiempo que Zelensky insiste cada día en el aumento de sanciones a Moscú. Un tema al que también se ha referido hoy Friedrich Merz al tratar la seguridad del Mar Báltico en su reunión con el primer ministro finlandés. El 17º paquete de sanciones que fue aprobado hace una semana por la Unión Europea, recuerda Merz, incluyó la prohibición de los denominados barcos fantasma en la Unión Europea, un ataque a una fuente de financiación rusa esencial en esta guerra. Ahora, dice Merz, se mantendrá este enfoque porque Putin, asegura, solo entiende el lenguaje de la fuerza, no de la debilidad. En el marco de estas sanciones económicas, sin embargo, y como dice Kaja Kallas, la presión estadounidense también es fundamental. Parecía que después de la reacción de Trump en la que decía que no estaba contento con lo que Putin había hecho, lanzar 900 drones sobre Rusia en este fin de semana, que ha sido, por cierto, el ataque más grave registrado hasta la fecha, parecía que Washington se iba a unir a Europa en la elaboración del 18º paquete de sanciones contra Moscú. Pero recientes informes que han llegado a diversos medios aseguran que Estados Unidos y la Unión Europea ya no trabajan juntos en la elaboración de este paquete. Así lo ha declarado el jefe de sanciones de la Unión Europea, David O'Sullivan, quien ha señalado que ya no hay acercamiento entre las dos partes sobre la evasión de sanciones y que la cooperación del G7 también ha perdido impulso en este sentido. Mientras en X, el funcionario de sanciones ucraniano Vladislav Blasiuk asegura que ese supuesto colapso en la coordinación entre la UE y Estados Unidos en materia de sanciones están siendo, dice, exagerados. Cabe esperar a ver qué sucederá mañana en esa reunión entre Merz y Zelensky, donde la cuestión de las sanciones será, como decimos, un aspecto fundamental.
fundamental. Mientras en Bruselas, Rusia aparece como otro tema del día, pero esta vez en torno a las consecuencias que tendría para los países del Báltico que se otorgue la oficialidad de lengua de la Unión Europea al catalán, el euskera y el gallego, de momento postergada. Pablo. Tema delicado que hoy se llevaba al Consejo de Asuntos Generales y que necesitaba que los 27 estuviesen a favor de manera unánime. De momento se ha pospuesto ante el rechazo de varios países miembros, entre ellos los países bálticos, que temen el efecto que esta oficialidad lingüística pueda tener sobre su población rusa o turca. There are still some concerns that has been lifted also by the Council Legal Services. El ministro de Asuntos Exteriores de Asuntos Europeos de Finlandia, Joachim Strand, ha afirmado que confía en no tener que votar este martes sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, ya que considera que el tema no está maduro. Se recurrió a una retórica similar hace un año, cuando España trató de lograr la oficialidad del catalán ante la presión de Carles Puigdemont, cuyo apoyo en el Parlamento es, como sabemos, un insumo clave para el gobierno de Sánchez. Tampoc mai abans hi havia hagut tants països de la Unió que es mostressin favorables. Aquí escuchamos a Puigdemont hace un año precisamente cuando repasaba un poco lo que había sucedido en el Parlamento. No habíamos llegado tan lejos, dice, ni tantos países de la Unión Europea que estuviesen favorables a la medida hasta la fecha. Algunos, dice, de manera muy explícita. La puesta en marcha para la oficialidad, dice, todavía no es suficiente y España lo sabe. En este momento, Puigdemont avisó de que estarían atentos a los siguientes pasos del gobierno. Pues bien, durante este último año, Sánchez ha tratado de replantear el asunto para recibir el sí de los países que piden la postergación. Ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr este reconocimiento. Se ha comprometido a cubrir los costes estimados de 132 millones de euros anuales asociados a la traducción e interpretación de estas lenguas. Y ha propuesto además una implementación progresiva a partir de 2027 de la entrada de las lenguas, comenzando con la traducción de reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representan menos del 3% de los actos legales de la Unión Europea. Pese al aplazamiento de la votación, la Moncloa se muestra optimista y con clara intención de convencer a sus socios europeos. Así lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha expresado el deseo de la Moncloa de que las lenguas cooficiales que se usan habitualmente y de forma totalmente normal en las diferentes instituciones del Estado se lleve, dice, a los órganos europeos. De momento reciben el apoyo de países como Portugal, Dinamarca y Hungría. Este último país euroescéptico interesado quizá en las consecuencias para los países bálticos con población rusoparlante. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Después de las noticias, habitualmente el repaso a las cabeceras internacionales. Queremos saber esas noticias, cómo nos las trasladan los principales rotativos en función del sesgo de cada uno de ellos. Es una labor que desarrolla para nosotros Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Según Al Jazeera, Hamás ha aceptado un alto el fuego, pero Estados Unidos e Israel lo rechazan. Presuntamente Hamás aceptó la propuesta estadounidense de una tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes, pero Washington niega la afirmación y asegura que el acuerdo que se está discutiendo es de momento inaceptable y decepcionante. The Jerusalem Post también habla de ello, en forma de que este acuerdo rechazado por Israel era una propuesta de Hamás que suponía, según The Jerusalem Post, liberación de 5 rehenes y tregua en Gaza. Un funcionario israelí, dice The Jerusalem Post, afirma que la propuesta del grupo chiita estaba muy alejada del esquema que se está dispuesto a negociar. También sobre la situación en Gaza nos informa The Washington Post. Dice que caen ataques mortales mientras llega ayuda humanitaria. The Jerusalem Post, sin embargo, dice que jamás impide que los habitantes de Gaza reciban precisamente esa ayuda alimentaria.
La Fundación Humanitaria de Gaza ha declarado que ha comenzado a distribuir ayuda alimentaria en la Franja de Gaza, pero ha condenado las amenazas de Hamás contra las organizaciones humanitarias que apoyan los puntos de distribución seguros de la fundación. Además, ha acusado al grupo terrorista, dice The Jerusalem Post, de intentar impedir que los palestinos accedan a los suministros humanitarios en los lugares designados. También nos centramos en la guerra en Ucrania. Sobre ellas nos llegan diferentes titulares según el medio. En Wall Street Journal destacan que Rusia lanza el mayor ataque de drones hasta la fecha como una manera de desafiar a Trump. Mientras, en The Kyiv Independent informan de que Bruselas va a aprobar formalmente un plan de defensa de la UE de 170.000 millones de dólares. Esto destaca The Kyiv Independent en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania. El acuerdo final establecerá que las amenazas planteadas por Rusia y Bielorrusia son de particular urgencia y relevancia. Y eso provoca cambios en Alemania. Friedrich Merz ha anunciado que las restricciones al uso de armas de Ucrania contra Rusia están levantadas. Fox News dice que levanta estas restricciones pese a las amenazas nucleares rusas. En una declaración adjunta enviada el lunes, prosigue Fox News, Merz dijo que las restricciones de alcance sobre las armas que han sido entregadas a Ucrania incluirían a los británicos, los franceses y los estadounidenses. Russia Today dice que, sin embargo, el vicecanciller alemán contradice a Merz sobre este punto. En lo que respecta al alcance, el vicecanciller alemán dice que no hay ningún acuerdo nuevo que vaya más allá de lo que hizo el gobierno anterior, el gobierno de Olaf Scholz. Esta declaración, dice Russia Today, desmiente rotundamente el anuncio de Merz, quien aseguró este lunes que por parte de Alemania, al igual que de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, como decimos, ya no hay restricciones de alcance para las armas suministradas a Ucrania. Esto significaría que el régimen de Kiev, dice Russia Today, sería capaz de atacar posiciones militares en el interior de Rusia. Nos vamos con el South China Morning Post, que se centra en India, en camino, dice, de convertirse en la cuarta economía del mundo, y esto exige que se hagan más fuertes los llamamientos a reformas más profundas. Con India a punto de superar a Japón como la cuarta economía más grande del mundo, los actores de la industria india han elogiado el pronóstico del Fondo Monetario Internacional como una señal de la creciente estatura global del país del sur de Asia. Incluso, mientras tanto, se encuentran pidiendo reformas más profundas para impulsar su competitividad. Los empresarios indios, dice este medio de South China Morning Post, instan a Nueva Delhi a impulsar aún más la economía, reduciendo la burocracia e introduciendo más incentivos financieros. Vamos con The Guardian, que mira a China. Advierte de que los 75 países más pobres del mundo se enfrentan a una ola de pagos de deuda al gigante asiático en 2025. Según un estudio, dice el rotativo británico, los países vulnerables pagarán un récord de 22.000 millones de dólares este año, en su mayoría relacionados con préstamos emitidos en el marco de la iniciativa de la ruta y la seda de Xi Jinping. Recordemos, se trata de un programa global de inversión en infraestructura respaldado por el Estado chino que ha financiado proyectos nacionales que van desde escuelas, puentes y hospitales hasta carreteras importantes y puertos marítimos y aéreos. Y terminamos en Asia, lo hacemos con Al Jazeera, observa la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático reunida ahora con los países del Golfo y en medio de la amenaza arancelaria de Estados Unidos. El bloque regional de 10 miembros, presidido ahora por el primer ministro malasio, celebra su primera cumbre tripartita con China y los países del Golfo como parte de un intento por reforzar la resiliencia económica. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
McDonald Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Hablamos los próximos minutos de todo un emblema del Ejército del Aire y del Espacio de nuestro país. Me refiero a la Patrulla Águila, que cumple 40 años con más de 500 exhibiciones, muchas en el extranjero, 30.000 horas de vuelo, presencia constante para todos nosotros en eventos como la Fiesta Nacional, como el 2 de mayo, y que precisamente cuenta con una exposición conmemorativa en la sede del Gobierno regional, en la Real Casa de Correos. Para hablar de la patrulla, pero también de la exposición, nos acompaña uno de sus comisarios, el coronel Pedro Solves Galiano, que en su momento pasó por la patrulla y que ahora mismo está además en el gabinete de protocolo de la Comunidad de Madrid. Coronel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Como digo, la Real Casa de Correos acoge esa exposición 40 años de la Patrulla Águila Volar en Equipo. Explícanos, ¿cuál es la idea central, el espíritu que vertebra y que se quiere transmitir con esa exposición? Bueno, en primer lugar es que se trata de reconocer un poco la labor que realiza la patrulla durante esos 40 años y este 40 aniversario suponía una gran oportunidad. Lo que queremos a través de la exposición es acercar al ciudadano a la patrulla. La patrulla normalmente consiste en 30, a veces 40 segundos de una pasada, el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de Fiesta Nacional y poquito más. Se trataba de acercar a los jóvenes y mayores un poco la realidad, ¿no? de en qué consiste la patrulla, su composición, su historia y también su futuro. Recuérdanos, por quitarnos, sin que no se nos olvide, fechas o horario, hasta junio, ¿no? ¿Verdad? Sí, hasta el 30 de junio. O sea, que hay oportunidad de acudir y de disfrutarla sin demasiada premura, pero hay que ir. Se habla de recorrido interactivo, de realidad aumentada, de talleres, hay muchas actividades en torno a la exposición. Sí, la exposición está abierta hasta el 30 de junio, incluidos sábados y domingos, en un horario de 10 a 2 de la tarde y por la tarde a partir de las 4 hasta las 8. El mensaje principal, entonces, es poner en valor, ¿no?, la historia de la patrulla, lo que supone, los pilotos que han pasado por ella, la marca que hace, que de todo ello vamos a hablar después, pero yo creo que ese es un poco sería el eje vertebrador. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Detrás de la patrulla hay muchos elementos importantes que resaltar. No se trata solo de lo que exteriormente se ve, que es un equipo de 7 aviones haciendo acrobacias aéreas, sino que hay muchos valores implícitos, importantes, dentro que se hace extensivo a todos los miembros, no solo del Ejército del Aire y del Espacio, sino de las Fuerzas Armadas. Vamos a ahondar en la patrulla en sí misma, si me lo permites. Como digo, se enmarca dentro de las actividades esta exposición para conmemorar el 40º aniversario del nacimiento de la patrulla, 4 de julio del 85, Base Aérea de San Javier. Tú estuviste más tarde, en la primera década de este siglo, pero seguro que te ha llegado información. Háblanos un poco de los comienzos, los desafíos, cómo se fueron superando. Bueno, pero el Ejército del Aire ya había tenido anteriormente algunas patrullas acrobáticas que fueron
por decirlo de alguna manera, temporales. El entonces capitán Carrizosa, Francisco Carrizosa, siendo profesor de la Academia General del Aire, vio en este nuevo avión, el Casa C-101 de construcción española, vio la oportunidad de ver cuáles eran sus capacidades y características. Entonces, teniendo esa visión de equipo acrobático, como los hay en el resto de nuestros países vecinos, pues decidió pedir voluntarios, ¿no?, dentro de los profesores de la Academia General del Aire y del Espacio. Y bueno, empezaron a subir 4 o 6 aviones a dar, entre comillas, volteretas. Se dieron cuenta de que el avión respondía muy bien, que daba más de sí. Y bueno, eso fue en el año 85 y en el 86 ya estaban actuando delante de Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, que fue realmente el que dio el espaldarazo oficial a la patrulla. Precisamente, si hablamos de Su Majestad, en este caso de Felipe VI, quien quiera profundizar más allá de lo que vamos a hablar estos minutos sobre la patrulla, lo va a poder hacer con ese libro, Coronel, que tiene hasta la dedicatoria, como digo, de Su Majestad. Cuéntanos algo. Hay que tener en cuenta que en ese año, en el 1985 y el año 86, Su Majestad Felipe VI, el Rey, estaba estudiando en la Academia General del Aire. Es decir, o sea, que la implicación es... Sí, él vio nacer realmente a la patrulla con los profesores que formaron la primera patrulla, desde ese primer momento. Y ya en el año 1993 se le ofreció incluso ser miembro de honor. Yo siempre lo digo así, Su Majestad es el Rey de España, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero miembro de honor no puede serlo de todos. Luego ese espaldarazo, ese pertenencia al equipo de alguna manera es orgullo para toda la patrulla y para el Ejército del Aire, sin duda alguna. Qué bueno. Decimos, más de 4 décadas, 38.000 horas de vuelo, más de 28.500 exhibiciones, muchas misiones. ¿Algún hito, algún momento clave que te parezca que de esos que están marcados a fuego en 40 años? Pues históricamente la Expo de Sevilla del 92 y la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Barcelona. Ya con los humos de colores. Los humos de colores. Esos son el bautismo oficial en eventos de carácter internacional. Es que fíjate qué audiencia. Sí, eso fue mundial. 1.000 millones de personas mundial. O 1.500 millones de personas. Y demostrar que la patrulla podía estar a nivel de lo que se le requería en ese momento. Posteriormente, pues yo diría que cuando se requirió la presencia en Estados Unidos, en Washington, vía Groenlandia, cruzamos, el avión no da para cruzar directamente, lo hicimos un periplo muy bonito por el norte. Eso fue un hito, el llevar a la patrulla al continente americano. También a Dubái, a Israel, a Rabat, a Marrakech. O sea, la patrulla tiene un componente exterior, de acción exterior del Estado, muy importante y muy desconocida para los españoles en general. Es importante porque sabemos que la misión principal de la Patrulla Águila es representar a España, a sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo nos explicarías qué aporta al Ejército del Aire y del Espacio, a la imagen de España, contar con un grupo de acrobacias de este nivel y que tiene además esa capacidad de proyección internacional? Es así, efectivamente. En palabras del propio Rey, en el prólogo que has mencionado, hace referencia a la imagen y al orgullo de España. La patrulla está asociada, igual que lo está el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La patrulla hace de embajadora porque lleva la bandera, y sin duda alguna la bandera más grande de España, la lleva donde es requerida, ¿no? Y crea unos lazos de amistad muy importantes en eventos de todo tipo fuera de nuestras fronteras. Luego ese es un componente marca España, por decirlo así, que lleva consigo y que se ha ido afianzando a lo largo de los años. Exporta valores de disciplina en vuelo, de seguridad en vuelo, de amistad, de cercanía con el ciudadano y no solo con el ciudadano español, sino que tiene una cantidad de seguidores en Alemania, en Italia, verdaderamente espectacular. Es muy bonito cómo ha crecido la patrulla. Por ejemplo, quiero mencionar al Club Patrulla Águila. El Club Patrulla Águila está haciéndose cargo en los fines de semana de guiar a las personas, ayudar a las personas en la exposición, la Asociación de Amigos del Museo del Aire y del Espacio. O sea, tiene un soporte social muy bonito la patrulla.
Supongo, coronel, que hay diferencias entre formar o entrenar un piloto de la patrulla Águila y un piloto de combate regular, ¿no? Se requerirán X habilidades distintas o X formaciones distintas, ¿no? Sí, realmente el piloto de la patrulla no tiene ninguna característica, y es así, que no tenga otro piloto del Ejército del Aire y del Espacio. La formación es básica, es conjunta. Y luego, ¿qué ocurre? Que de entre los profesores que van a la Academia General del Aire y con carácter voluntario, pues se va formando y se va nutriendo la patrulla. Lo bonito que tiene el equipo es que cuando uno entra se ve muy arropado. O sea, hay una cierta antigüedad, hay una madre de pilotos, se cambian 2-3 pilotos al año máximo para que siempre haya una madre de experiencia dentro del equipo. Y uno se siente acogido. Yo hablando con otros compañeros y mi experiencia propia, cuando uno hace el primer vuelo en la patrulla, realmente es impresionante. Claro. Son muchos aviones dando vueltas y el suelo está cerca. Realmente impresiona al piloto ya de caza acostumbrado. Pero uno palpa la seguridad, la disciplina y el entrenamiento. Y no se hace difícil, se hace asequible porque siempre está tu mayor, tu antiguo, detrás corrigiendo y echándote una mano. No faltan voluntarios. No falta, ha habido épocas mayores y mejores, pero no, yo recuerdo mi época, pues ponerme a la cola. Cuando yo llegué allí, pues hacer el trabajo que había que hacer y esperar con ansia ser titular. Eso es una cosa que vive uno especialmente. Hablabas de lo que impacta incluso a un piloto, ¿no? Ponerte a hacer esas acrobacias. Leía que entre las cosas diferentes, no sé si era la única del mundo, que aterrizaba todos los aviones juntos, en paralelo, coordinados. Así es. Eso hay que reconocérselo al avión, porque no todos los aviones lo permiten. Este avión te permite hacer ciertas cosas y una de ellas es el avión de los 7 el aterrizaje de los 7 aviones en formación. Eso es una maniobra esperada. Claro, hay que entender que la patrulla se contextualiza en lo que es el mundillo aeronáutico de los festivales aéreos en el mundo. En Estados Unidos es el segundo evento outdoors. Después de la NFL, de fútbol americano, los segundos son los festivales aéreos. Estamos hablando de la aeronáutica, es una historia, es estrella. Entonces, hay seguidores que vienen a ver festivales a España y españoles que salen fuera. Y la toma en formación de 7 aviones es algo que no se ve todos los días. Es la expectativa. Es el broche final de una exhibición. Por supuesto, poner la bandera, que yo diría que es el alma del equipo. Si no hay bandera, yo creo que no hay equipo. Es poner la bandera de España y la toma en formación. Eso identifica a la patrulla. Y todo a partir de esa inquietud o de esa impresión que le genera incluso a un piloto experimentado, con máxima seguridad. Sí. Hay que garantizar esa seguridad en maniobras que son muy complejas, a menudo a baja altitud. ¿Cómo se gestiona? Pues la patrulla se ciñe, como cualquier otro equipo acrobático, a la normativa del país, española, de aviación civil, y la normativa europea y de la OTAN. O sea, eso está muy regulado, muy estudiado, y entrenamos de esa manera, manteniendo distancia. Siempre hay un equipo de seguridad en tierra que vigila, y luego se certifica, cada año se certifica en seguridad la exhibición, si hay algún cambio. Y una vez que está certificada en seguridad y que el equipo está, entonces se hace la primera exhibición oficial. Eso es paramount, por decirlo de alguna manera. Eso es absolutamente vital y fundamental. La patrulla además quiere exportar esa imagen y así lo hace. Claro. Y ha generado durante 40 años una gran confianza dentro y fuera de España. Un ejemplo, no es fácil exhibir en Berlín, en Alemania. Alemania es un país particular en ese sentido, en lo que se refiere a exhibiciones aéreas. Y bueno, pues la patrulla Águila fue invitada recientemente y delante de la presidenta Merkel, allí tuvo su actuación. Es decir, es un equipo que internacionalmente genera ese respeto y seguridad. Permíteme, coronel, que sigamos ahondando también en el factor humano, si te parece. Creo que son como un centenar de pilotos los que han pasado por las filas de la patrulla Águila. Supongo que es algo que deja marca. Y tú has estado ahí. ¿A ti qué te ha aportado? Pues a mí, bueno, pues mi esposa una vez me dijo, cuando yo era
comandante, me acuerdo perfectamente el momento porque estábamos cogidos del brazo y me miró y me dijo, no vas a hacer nada más bonito en tu vida. Y se hacen cosas muy bonitas, pero realmente van pasando los años y uno mira hacia atrás y es verdad que marca mucho. Además, es cierto que hay un grupo de 100 personas muy unidas todavía. Ahora con el 40 aniversario nos hemos visto en la inauguración de la exposición, al fundador, y se da cuenta como todos, y en el libro que se ha publicado, hay un libro del 40 aniversario con todas nuestras experiencias, uno lo lee y se emociona, porque ve el corazón de los pilotos que luego han estado en misiones reales, claro, que han hecho muchas cosas, han hecho también política de defensa, han estado desde coroneles a tenientes generales, pero a todos les ha marcado en el corazón. La patrulla les ha dejado algo muy bonito. Y a su vez, a la inversa, lo hablabas tú con esa madre de pilotos, todos los pilotos que pasáis por allí vais dejando un legado, una impronta, ¿no? Sí, un espíritu dentro de la propia patrulla. Sí. Primero es que cada piloto tiene su manera de ser. Los hay más aguerridos y que ponen el avión en situaciones extremas y son, pues yo diría, un Top Gun o cosas así. Luego está el fino, el que es más fino, el que la seguridad, y se hace un equilibrio. Lo importante es que haya un equilibrio y todo el mundo aporta, todo el mundo comprende, y eso es muy bonito. Y es verdad que hay épocas, hay patrullas que se han visto a lo largo de las 4 décadas. Y en cada momento, ahora hay Instagram, ahora hay medios de comunicación, y antes no había internet. Era distinto. Es muy bonito de ver las distintas patrullas. Lo hemos dicho, cumple 40 años la patrulla, pero lo hace en medio de una transición. Tú has apuntado algo de las características que han marcado la propia acción física de la patrulla con los míticos culopollo, ¿no? Como les llamaban, ¿no? Esos C-101, un avión icónico. ¿Qué glosa nos puedes hacer del avión? Porque tenía unas características idóneas, ¿no?, para las acrobacias. Sí, el avión ha sido un avión noble. Hay aviones en el sentido de que es un avión que te permite hacer acrobacias con nobleza, que es seguro, estar cerca del público, maniobrar rápido para que no haya huecos a lo largo de la exhibición. Tiene que haber aviones cerca del público en el máximo número de tiempo. Es un avión que ha hecho un papel fantástico. Ahora viene otro avión, hay una transición, es un nuevo avión, se llama Pilatus PC-21, en el que precisamente se formará la Princesa de Asturias a partir de verano, y es el avión básico fundamental de la Academia General del Aire y del Espacio de enseñanza. Es un avión que ya se ha probado en acrobacia, la patrulla ya está probando ciertas maniobras, y vamos a verlos en este nuevo avión en los próximos años. De todas maneras, el futuro nos va a deparar grandes sorpresas. Vamos a tener una patrulla espectacular. Supongo que habrá pérdidas y habrá ganancias. Quiero decir, es un avión distinto, con un sistema distinto, ¿no? Sí, ya me gustaría a mí poder contarte cómo va a ser, pero sí, seguro que va a ser espectacular. Lo has mencionado, la proyección internacional, la capacidad, el prestigio, el que te inviten a Estados Unidos, el que te inviten a Alemania, a tantos y tantos sitios. Esas exhibiciones que ha hecho la patrulla Águila a lo largo de estos años con equipos acrobáticos de otros países generan también una comunidad, ¿no?, entre los propios pilotos, entre las propias patrullas, porque incluso se puede aprender de otros, ¿no? Y puedes enseñar a otros, ¿no? Hay también no solo esa comunidad en los pilotos propios de la Águila, sino con otras patrullas de socios o de otros ejércitos, ¿no? Sí, así es. Hay una comunidad muy bonita, no se compite, es un mensaje importante. No hay competiciones aéreas, se hacen exhibiciones aéreas, y hay un sentido de camaradería entre las patrullas acrobáticas nacionales. Estamos hablando de 5 o 6 patrullas importantes. Precisamente en San Javier, en el Festival Aéreo, el 14 y 15 de junio, Festival Aéreo Aire 25, vamos a ver a las más importantes de Europa. A los redarros ingleses, Frecce Tricolor italianos, la Patrouille de France francesa y la patrulla suiza. Este pool de patrullas es fantástico, es una ocasión única,
y compartimos información. A veces incluso, si hay oportunidad, se ofrece a un miembro de la patrulla Águila a volar cabina trasera de los ingleses. Ah, qué bueno. Y viceversa. Si hay un suizo o un francés y quiere ver nuestro avión y ver nuestras maniobras, se sube detrás. Si tenemos que ir a un país y no hemos ido, oye, habéis ido vosotros y el cruce de tal, ¿cómo fue el cruce? Pues tenéis tal, en septiembre mejor que en verano, tenéis que volver. Se comparte mucha información. Es muy bonito. ¿La patrulla, más allá de las acrobacias, tiene otras facetas que el público desconoce? Bueno, la patrulla tiene una labor social de cercanía a la población civil. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando viene la patrulla a Madrid siempre suelen ir al Hospital Materno Infantil de La Paz, se acercan a ver a los niños. Qué bueno. Lo hacen con frecuencia. También participan mucho en actividades deportivas, en Fórmula 1, en Jerez, es al final transmitir valores. Exactamente, efectivamente. Lo que estás transmitiendo es Fuerzas Armadas, sentido nacional, cohesión, disciplina, allí donde hay juventud y allí donde está un español. Y sí te puedo decir, porque es así, que la respuesta de la sociedad es impresionante. O sea, realmente la gente identifica que hay verdad, usando el símil taurino, y la gente sigue la patrulla. Permíteme, por tanto, que vuelva al momento más inmediato en el que la gente puede disfrutar de la patrulla, que es esa exposición en la Real Casa de Correos, que yo te preguntaría, ¿público objetivo? ¿A quién está destinada? Pues el objetivo, de mi corazón es, y lo sé porque lo he vivido, porque en mi vida, a mí cuando se me despertó la vocación fue en una exhibición aérea, vi una patrulla, fue en Canadá, y desde entonces hasta ahora. A mí particularmente me encantaría ver, y estoy viendo a chavales jóvenes, chicos y chicas jóvenes, que se les enciende hoy mismo, antes de venir aquí. Qué bueno. Se les enciende la chispa cuando ven un avión. Casi que sería una labor de cantera, la que estás queriendo ahí. Yo creo que la gente ahí ve, efectivamente, ve los valores y eleva el espíritu. Algo tiene. Es que estamos hablando de aviación, realmente. Pero a ver si va a pasar, como me contabas fuera de micro, y todo el mundo va a querer ser piloto de la patrulla Águila, y nos van a faltar vocaciones en otros ámbitos. Eso sería un sueño. Pero bueno, como sabes, el ejército del aire ahora es ejército del aire y del espacio. Antes se decía que sky is the limit, ¿no? Que el cielo es el límite. Tenemos sitio para todos. Ahora viene el espacio. De eso nos daría para otro programa. Pero vamos a necesitar hasta astronautas y no muy lejos. Qué maravilla. No obstante, en cuanto al perfil también, no solo al objetivo, si el perfil me refiero para disfrutar de la exposición. Supongo que da igual que ser anciano, niño, supongo que es una actividad para la familia incluso. Todas las edades, yo resaltaría todas las edades. Hoy precisamente les enseñaban a señoras fantásticas y mayores además las gafas de 360. Yo invito a la gente a que vaya y que lo vea. A mí me ha sorprendido. A mí. Y he volado. Pero el otro día el jefe de la patrulla lo decía. Realmente las gafas de esta realidad, no voy a decir virtual, es real. Las gafas recrean un vuelo desde dentro de la cabina. Entonces es impresionante. Te las pones y miras y ves, estás volando dentro de la patrulla haciendo una definición espectacular. Así que yo invito a todos los madrileños y a los que visitan Madrid a venir a la Real Casa de Correos, ponerse las gafas y sentirse patrullero por unos minutos. Decíamos que hay mucho material expuesto, que hay fotografías, cuadros, vídeos, objetos, equipaciones de vuelos, maquetas, está esas gafas de realidad aumentada, pero al final tú has estado ahí. Yo supongo que tú tienes un vínculo con tu corazoncito, tu experiencia, algo que te resulte especialmente significativo de la exposición, que tengas un vínculo, que digas esto, a mí me toca... Yo, la Virgen del Loreto. Si me preguntas... Es la patrona, ¿no? De mi corazón, de todo lo que hay expuesto, para mí la Virgen del Loreto, que está ahí expuesta y nos acompaña. Está dentro del corazón de los aviadores del mundo, y en particular como patrona del Ejército del Aire y del Espacio. Eso porque lo siento cercano y lo he sentido cada vez que me he subido a un avión. Así nos ha acompañado, y al que se ha tenido que ir, pues lo ha acompañado al cielo. Es que vuestra actividad es de riesgo, eso no hay que ocultarlo. Es de un riesgo medido, es un entrenamiento riguroso.
Yo no llamaría de riesgo porque coger el coche tiene un riesgo. Bueno, bien, me has puesto un buen ejemplo, pero yo te iba a decir, entre presentar un programa de radio y montarte a hacer acrobacias en un avión de la Patrulla Águila, no sé yo si está equilibrada la cosa. No, uno se siente muy seguro en la patrulla, te lo puedo asegurar. No, vas volando con gente espectacular. Y si algún día por la radio notas que a alguien le tiembla la voz, son 7 aviones, a veces 8, de gente espectacular, lo digo humildemente, que hace que uno se eche para arriba. Es lo bonito de las Fuerzas Armadas, ya no solo de la patrulla. Las Fuerzas Armadas sacan de uno lo mejor y te llevan a donde tú pensabas que no podías llegar. Y por eso esta exposición también contribuye a fomentar esos valores del Ejército del Aire y del Espacio que comentábamos, ¿no? O sea, hablamos de disciplina, de precisión, de orgullo, ¿por qué no? E incluso de espíritu de superación, porque al final todo esto tiene una serie de valores, ¿no? Que yo creo que también en la exposición se pueden detectar. Sí, la exposición se respira. La exposición te va llevando por los orígenes, cómo se forma el equipo, qué hace la patrulla, lo que hemos hablado de los festivales, y al final te dice lo que es el Ejército del Aire. Y al final, por lo que yo estoy oyendo de las personas, lo que oímos, la gente sale contenta, la gente se pasa un rato muy agradable y sorprendida. Hay unos vídeos también muy bonitos. Pues sí, yo creo que es un rato que vale la pena, en el que uno dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me pongo yo un casco? Precisamente tú ahora estás en el mundo civil. Responsabilidades civiles, administración pública, servicio público también, pero en otro ámbito. ¿No echas de menos cuando ves la exposición épocas pasadas? Bueno, yo echo de menos cuando veo un avión volando todas las tardes. Salgo a la terraza y veo los aviones y lo echo de menos todos los días. Cuando veo un avión me imagino al piloto dentro del avión, sé lo que está viendo. Y lo que pasa es que mi vida me ha traído por aquí, hay desafíos cada día y en todos los sitios se sirve a España, eso sí que lo tengo claro, siempre hay ocasión. Un mensaje para los aficionados a la patrulla, a la ciudadanía en general sobre la Patrulla Águila en este 40 aniversario de cara a su futuro, porque 40 años es difícil cumplir, pero esperamos que cumplan muchas más, ¿no? Sí, yo creo el mensaje para los seguidores, a los españoles, es que hay patrulla, que se acerquen a San Javier el 14 y 15 de junio, 14 día de puertas abiertas en la base, es una base preciosa en San Javier, donde se forman nuestros pilotos, y el día 15 un festival espectacular, con presencia de Su Majestad el Rey, y va a ser un acto muy bonito. Y el mensaje es que apunten alto, que en la vida hay que apuntar alto y que la patrulla es el mejor exponente. Y también un mensaje para que acudan a la exposición. Les esperamos en la Puerta del Sol. ¿Hasta? Gracias, Rafa. Hasta el 30 de junio, sábados y domingos incluidos. O sea, es que no hay excusa ninguna, porque si tienen sábados, domingos, con voluntarios explicándote la exposición, con el acercamiento a esta mítica Patrulla Águila, es imposible que nos lo perdamos. No podemos más que agradecer a Pedro Solbes, coronel del Ejército del Aire, comisario de esta exposición sobre la Patrulla Águila y sus 40 años en la Real Casa de Correos, que haya estado con nosotros estos minutos, que nos haya transmitido esa pasión de quien ha estado volando y haciendo acrobacias y de quien ahora sigue en el servicio público. ¿Tienes algo más que contarnos? No, simplemente agradecer que hay que reconocer que el apoyo y la iniciativa de estas exposiciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, seguidora y con cariño especial, como dijo en la inauguración de la patrulla, y al apoyo sin duda alguna del Ejército del Aire y del Espacio. Gracias a ellos se ha podido llevar a cabo. Si todos contribuyéramos con la misma buena voluntad, todo iría mucho mejor, efectivamente. Pedro, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. No hay tiempo para más, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Por favor, un vermut. ¡Un Zarro! Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.